Buenas tardes, en realidad para ustedes, buen día. Aquí sí, volvió el frío, temperaturas cercanas a los 0 grados, agua, nieve a esta hora. El presidente va a comenzar hoy para nosotros viernes la última etapa de esta agenda de su visita a China. Ayer para nosotros recorrió las instalaciones del puerto de Shanghái. Hablamos con él, en minutos venimos con todos los detalles. Muchas gracias, Ale. Nos vamos ahora a saludar a Juliana Perdomo, que se encuentra cubriendo un tema muy importante para muchas familias que tiene que ver con la apertura de la preinscripción para la UTU, para carreras terciarias en la Universidad del Trabajo. Buenas tardes, Juli. Exacto, Lore, buenas tardes para todos. Ya observamos más de cerca el inicio de clases. Se abre una ventana de preinscripciones por parte de la UTU para las carreras terciarias de todo el país. ¿Qué documentación necesitan llevar? ¿En qué plazos? ¿Y cuál es el abanico de posibilidades? Se lo vamos a contar más adelante porque vamos a estar conversando con la directora de UTU. Muchas gracias, Juli. Bueno, nos vamos a China nuevamente. Nos adelantaba Alejandro que el presidente Orsi y parte de la comitiva oficial recorrieron el puerto de Shanghái en esta jornada. Allí pudieron hablar con el presidente de varios temas. Contanos, Ale. Bueno, si recorrimos ese puerto, que es el de mayor movimiento de contenedores de todo el mundo, ¿verdad? 55 millones de contenedores al año mueve este puerto, que es el principal de todo el planeta y punto de distribución de entrada y salida de mercadería. Estamos hablando no solo de China, sino prácticamente de toda Asia del Este. Además, lo graficaron de alguna manera ante el presidente de la República para que todos entendamos. Si tomamos los contenedores que mueve esta terminal durante todo el año y los ponemos uno al lado del otro, en fila podemos ir y volver 15 veces entre Uruguay y China. De esa manera se lo graficó el presidente del puerto, o director general, mejor dicho, del puerto de Shanghái al presidente de la República, de alguna manera para entender lo que es el volumen de mercadería, de contenedores que mueve esta terminal, que además está completamente automatizada, ¿verdad? Vemos el movimiento de grúas y vemos el movimiento de camiones absolutamente automatizados, sin operadores allí presenciales, sin personas que manejen las grúas allí ubicadas en el puerto de Shanghái, que además funcionan por decenas, en una extensión de 8 kilómetros de largo que tiene de costa este puerto y que explota un área aproximada de 3.600 kilómetros cuadrados. Es realmente impresionante y además hay que recorrer un puente de varios kilómetros para ingresar al puerto, que en definitiva es una isla artificial que se fue construyendo en las últimas décadas. Desde el año 2010 es la terminal que tiene mayor movimiento en todo el mundo, desplazando a la terminal de Singapur. Y obviamente después de esta actividad hablamos con el presidente de la República, sus impresiones sobre lo que es el movimiento de este puerto y de alguna manera vinculándolo con información local, información doméstica de Uruguay, que tiene que ver con ese fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre lo que tiene que ver con el reclamo de lo que fue por el contrato y la extensión del contrato del gobierno anterior con la empresa Katun Nasi para lo que es una de las áreas que explota en el puerto de Montevideo. El presidente de la República sostuvo que se va a tomar un tiempo el gobierno para analizar el alcance del fallo, las consecuencias, las derivaciones de este fallo del TCA, pero señaló, se va a buscar trabajar con los dos operadores, es decir, con Montecón y con Terminal Cuenca del Plata, cuyo accionista mayoritario es la empresa belga Katun Nasi, pero dijo no se puede descartar a futuro la existencia de una tercera terminal especializada en contenedores, especialmente luego de ver cómo funciona el puerto aquí en Shanghái. Si les parece, vemos lo que decía el presidente. Nosotros venimos trabajando con las empresas que están en el puerto de manera muy fluida. Ni bien empezamos este periodo de gobierno, nos sentamos a conversar con Katun Nasi concretamente, también hemos hablado mucho con Montecón y seguimos trabajando en el marco normativo que tenemos. Nos gustará, no nos gustará, pero tenemos contratos que nosotros los vamos a seguir respetando y tenemos que procurar que el funcionamiento del puerto sea cada vez mejor. Y más cuando uno viene a estos lugares y ve cómo funciona todo, tenemos una responsabilidad compartida con los privados que queremos acompañar. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, ya la justicia en su momento falló, la discusión política va a seguir y en este caso todos celebran, uno y otro celebran como que
como que a todos nos viene un poco bien. Yo creo que lo que tenemos que tener es la tranquilidad de que el diálogo y los acuerdos existen y hay mucha gente trabajando para pensar cómo podemos hacer mejor las cosas. Y lo queremos hacer con ellos. Y lo que hablamos mucho con la ministra, con Lucía Echeverri, es hay que mejorar el puerto, hay que trabajar fuerte y nos hacemos sentados en la misma mesa con los operadores que están ahí. ¿Tercera terminal? ¿Se puede pensar como en un momento propuso Fernández Huidobro? Ojalá, ojalá. Tenemos muchas cosas para resolver antes, ¿no? Tenemos que resolver lo que tenemos ahí. Y ahí aparecen varias ideas que, bueno, ya con el tiempo se irán plasmando. Y lo otro es un sistema nacional de puerto que funcione como tal, ¿no? Y hacia eso vamos. Después de ver lo que vio hoy en Shanghái. Esto es increíble. A ver, hoy lo que vimos es la tecnología a full. Y como país, por supuesto, tenemos que mirar eso como una opción de futuro. Pero lo fundamental es descubrir que hay otra forma de hacer las cosas donde nadie pierde. Al revés, el país gana. Así que veremos a nuestra escala cómo podemos avanzar en tecnología. A todos nos viene un poco bien, dijo el presidente de la República, que fue un poco lo que vivimos por aquí, Ale, en cuanto a este fallo que se dio a conocer, pero como nos decías, habló de otros temas que nos tienen, por lo menos por estas horas, aún expectantes. Exactamente, tema que ha acaparado la opinión pública y la mirada de la población con este intento de robo frustrado a una entidad bancaria a través de la construcción de un túnel. ¿Y pudiste dialogar de este tema con el presidente, Ale? Sí, exactamente, porque dijo que habló con el ministro del Interior luego de la operación policial llevada a cabo allí en Ciudad Vieja, pero además aclaró que desde diciembre que había sido informado sobre la posible existencia de un intento de robo a un banco en Ciudad Vieja mediante esta modalidad, ¿verdad?, subterránea. Hablamos con el presidente de este tema, eso fue lo que nos dijo. Si bien ocurrió el hallazgo, hablamos. Yo me enteré, eran las 3 de la mañana, creo, de acá, me llamaron, porque les había encomendado a alguna gente que si se producía lo que estábamos esperando que se pudiera producir, que me llamara. Y lo hicieron. Valió la pena despertarnos a esa hora. ¿Estaba enterado de esta situación? Sí, yo fui enterado, ni bien se tuvo algún dato de que algo podía pasar. Estamos hablando ya hace más de un mes. Y bueno, por supuesto, aprovecho también para reconocer a quienes trabajaron con tanta paciencia, haciendo inteligencia, que permitieron varias cosas. La primera, evitar que ocurriera algo muy, muy complicado, porque iba a ser un golpe muy fuerte. Pero además lo otro que genera es la confianza en un equipo de gente que hace años que viene trabajando, porque esto no lo resolvés en 5 años. Acá hay un equipo profesional, lo digo una y otra vez, que hace inteligencia y que trabajó muy bien y dio este resultado. Así que también como elección tenemos que seguir haciendo inteligencia y tenemos que lograr que se trabaje con este profesionalismo, pero también con mucho más herramientas. Por eso la idea es seguir pensando que para evitar que ocurran cosas muy feas y para mejorar la situación de seguridad en nuestro país se necesita un trabajo profesional como el que tenemos, pero también con cada vez más inteligencia, que creo que es la que nos va a permitir, más allá de que van a ocurrir cosas, pero estar cada vez más cerca de la jugada. Bueno, hasta aquí las palabras del presidente sobre este tema, que hay que aguardar lo que tú decías, Laura, que la investigación continúe y conocer derivaciones que están vinculadas a todo este tema. Vamos a ver cómo sigue todo, Ale, contanos. Vemos que hace mucho frío y también lluvia por ahí, pero la agenda no para, así que ¿cómo se desarrolla el viernes en Shanghái? Bueno, sí, llegamos al viernes aquí en Shanghái, que es el último día de actividades, ¿verdad? Viene de alguna manera finalizando esta misión a China y, bueno, el presidente de la República le va a dedicar la mañana a una visita a un museo y después sobre el mediodía se va a estar reuniendo con la Unión de Exportadores para compartir un almuerzo. La actividad más fuerte viene sobre la tarde en aquí horario de China, con lo que va a ser una reunión, un encuentro con el Consejo de Promoción de Inversiones de China, donde va a estar participando el presidente, la delegación oficial y también la empresarial. Allí el presidente va a tener palabras de apertura y de alguna manera dando un mensaje final, un cierre a lo que ha sido esta actividad en China. La delegación empresarial, por otra parte, en un rato nada más, en una horita,
va a estar partiendo rumbo a lo que va a ser una visita por el complejo tecnológico de la empresa tecnológica Huawei, ¿verdad? Una de las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones más importantes del mundo, con tecnología 5G, y además está desarrollando tecnología 6G. Y además esto es clave teniendo en cuenta lo que se acordó en ese texto conjunto entre los dos presidentes, Yamandu Orsi y Xi Jinping, sobre la posibilidad de que China explote más infraestructura de quinta generación en Uruguay. Bueno, la posibilidad de que esa empresa Huawei tenga mayor participación en Uruguay. Se abren las puertas, según la delegación empresarial. Es importante ir, visitar, intercambiar experiencias y dialogar sobre cuáles pueden ser las posibilidades de participación en Uruguay por parte de esta empresa tecnológica que, ya tengamos presente, opera en Uruguay. Tiene a la venta tecnología en Uruguay, pero que de todos modos las posibilidades son mayores. En definitiva, llegamos al cierre de esta actividad en esta última jornada de viernes, cerrando la semana con importantes actividades y sobre todo el cierre del presidente de la República con su participación ante el Consejo de Promoción de Inversiones de China en el extranjero, que quizás es la actividad más importante en esta jornada. Muy bien, Ale, ¿han podido con Marco salirse, aunque sea unos minutos, de este ajetreado viaje que llevan adelante para poder recorrer un poquito, para ustedes también poder ver alguna cosa más allá de tanto trabajo? Bueno, en realidad lo que pudimos ver es lo que pudimos estar viendo cuando acompañábamos a la delegación. Realmente, por ejemplo, ayer en la recorrida por el río Huangpu, que participamos junto con el presidente de la República y las delegaciones, bueno, uno puede llegar a ver lo que hablábamos ayer en el contacto con ustedes, ¿verdad? Lo que es la magnitud de esos edificios corporativos que se ven en esta zona de Shanghái, ese, de alguna manera, panorama bien moderno que hace de alguna manera la identidad de esta ciudad. En esa recorrida pudimos ver de alguna manera cómo funciona el sistema de circulación a través del río también, porque acá las distancias son muy grandes. Uno dice, bueno, nos vamos a trasladar ahora hacia, por ejemplo, el lugar donde va a estar almorzando el presidente, pero quizás es una distancia de 1 hora. Se puede reducir a 40 minutos si uno se mueve en lo que es la cápsula del presidente, es decir, con la escolta policial aquí en China, pero en realidad no hemos tenido tiempo como para poder recorrer la ciudad realmente y poder interiorizarnos y además poder recorrer barrios típicos del residente. Estamos en un lugar donde funcionan muchas oficinas, donde es de alguna manera una zona de edificios corporativos, pero no hemos podido recorrer otros lugares. Quizás eventualmente ahora con la visita al complejo tecnológico de Huawei podamos eventualmente conocer un poquitito más, pero tampoco hemos podido recorrer mercados tradicionales, más allá de la recorrida que hicimos con el presidente. No hemos tenido tiempo para tampoco poder interiorizarnos mucho del Shanghái real, es decir, cómo viven los locales, porque es una ciudad de 25 millones de personas. Hemos visitado los barrios donde ha estado más que nada la actividad oficial y empresarial, pero no hemos podido estar en los barrios, quizás en la zona más exterior de este casco tecnológico y corporativo, ¿verdad? No hemos tenido el tiempo como para ir más allá de estas zonas. Bien, Ale, ojalá puedan hacer algún recorridito entonces en las próximas horas. Les agradecemos mucho el contacto tan tempranito por ahí, con tanto frío, y les deseamos una buena jornada de viernes. Nos reencontramos mañana. Perfecto, nos encontramos mañana con toda la información, con el cierre en definitiva de esta agenda del presidente.